El día de hoy hablaremos de una puesta en escena llamada La huida de Quetzalcóatl. Esta puesta en escena está basada en un libro de Miguel León Portilla llamada del mismo modo. Vale la pena ver esta obra de teatro, ya que es muy interesante. Y como siempre haremos un análisis basado a través de la cosmovisión mesoamericana. La memoria está llena. Haga clic. De un trabajo del curso técnico de lo sagrado que estamos tomando en el Centro de Estudios Providencia. Así que pido permiso a nuestro maestro y sacerdote Balanquín. Un saludo a su rostro y corazón y con el mayor respeto. Su servidora Asilla de Caraza, desde Atizapán de Zaragoza, donde soy médico de profesión. Esta obra está basada, como ya lo dije, en el libro de León Portilla y trata de la tragedia tolteca. En este relato se narra la caída de Quetzalcóatl en su versión de Seacatl Topilzin Quetzalcóatl, sacerdote, gobernante ejemplar de Tula, el cual sucumbe a las trampas puestas por Tezcatlipoca para, para perder las virtudes de abstinencia y castidad. Y de esta manera, la embriaguez y la concupiscencia en la que cayó Quetzalcóatl marcaron el derrumbe de Tula, junto con una serie de desgracias que determinaron su huida hacia Tlapalan, lugar mítico. Quetzalcóatl es un héroe, fundador y civilizador, un dios príncipe, es artista y artesano, el lucero de la mañana. Es una de las figuras o complejo simbólico más fascinantes del México antiguo. Muchos autores de gran renombre han escrito acerca de él, su ubicuidad y su misterio. Y estos permanecen y constituyen uno de los meollos para comprender nuestra historia antigua. Algunas narran su viaje al inframundo, otras dicen que abundan en los engaños de los nigrománticos. Algunas fuentes recalcan su culto, otras más su itinerario, desde que salió de Tula hasta su llegada al mar, su partida hacia el este y su promesa de volver, hombre Dios. Seacatl-Topilzin fue adorado como Quetzalcóatl bajo diferentes nombres en toda Mesoamérica, y tras la conquista
y hasta nuestros días ha tornado diferentes formas y nombres de santos, los cuales son reverenciados y recordados. Empezaremos con algo de su historia. 1. Caña. En él se dice se refiere nació Quetzalcóatl, el que fue llamado nuestro príncipe, el sacerdote. 1. Caña Quetzalcóatl. Y se dice que su madre fue la llamada Chimalman. Y así se refiere cómo se colocó Quetzalcóatl en el seno de su madre. Ella se tragó una piedra preciosa. Vienen los años 2 pedernal, 3 caza, 4 conejos, 5 caña, 6 pedernal, 7 caza y 8 conejo. Y en el año 9 caza, Quetzalcóatl buscó a su padre, cuando yo tenía un poco de discernimiento. Yo tenía 9 años. ¿Cómo era mi padre? ¿Acaso puedo verlo? ¿Acaso puedo mirar su rostro? Y enseguida le fue dicho, en verdad se murió, y allá fue enterrado. Ven a verlo. Luego fue allá Quetzalcóatl, y enseguida escarbó y buscó sus huesos. Y cuando hubo sacado sus huesos, allá los fue a enterrar en el interior de su templo, en el que se nombra de la diosa Quilastli o Quillastli. En el año 2 conejos vino a llegar Quetzalcóatl allá en Tolalcinco, donde estuvo 4 años. Hizo allí su casa de ayunos, su casa de travesaños verdes. Años 3 caña, 4 pedernal y 5 caza. En este año fueron a traer los toltecas a Quetzalcóatl para que fuera a gobernarlos allá en Tula, y fuera también su sacerdote. En el año 2 caña, hizo en Tula su casa de ayunos, su casa de penitencia, el lugar donde una y otra vez hacía súplicas. Nuestro príncipe, Uno Caña Quetzalcóatl, edificó sus 4 palacios, su casa de travesaños verde, su casa de coral, su casa de caracoles, su casa preciosa de quetzal. Allí, una y otra vez hizo súplicas, hacía merecimientos. Allí vivía en abstinencia. Y justamente a la mitad de la noche bajaba el agua, allí donde se nombra Palacio del Agua, en Amochco. Allí colocaba sus espinas de penitencia en lo alto del monte Xicococ y en el lugar mismo de las espinas, en Huitzco, también en Sintoc y en el Nonohualtepec, en el monte de los Nonohualcas. Esas espinas las hacía de jades, plumas de quetzal eran sus ramas de abeto. También hacía ofrendas de fuego con turquesas genuinas, jades corales. También eran ofrendas suyas serpientes, aves, mariposas que él sacrificaba. Y se dice que Quetzalcóatl invocaba hacia Dios para sí, a alguien que está en el interior del cielo. Invocaba a la del faldellín de las estrellas, al que hace lucir las cosas, Señora nuestra de carne, Señor de nuestra carne, la que da apoyo a la tierra, el que la cubre de algodón. Hacia allá dirigía su voz, así se sabía, el lugar de la dualidad, el de los 9 travesaños, con que consiste el cielo. Y como lo sabían los que allá vivían, hacía una y otra vez invocaciones, vivía en meditación y en retiro. Y en su tiempo descubrió él
Además muy grandes riquezas, jades, turquesas genuinas, el metal precioso, amarillo y blanco, el coral y los caracoles, las plumas de quetzal y del ave turquesa, las del ave roja y amarilla, las de Sinitzcan y las de Ayocuan. También descubrió él toda suerte de cacao, toda suerte de algodón. Muy grande artista era el tolteca en todas sus creaciones, en lo que sirve para comer, para beber, objetos de barro verde azulados, verdes, blancos, amarillos, rojos y todavía de otros colores más. Y cuando allí vivía Quetzalcóatl, dio principio, comenzó a edificar su casa de los dioses, levantó columnas en formas de serpiente, pero no las terminó, no les dio remate, y cuando allí vivía no se mostraba ante el rostro de la gente. En el lugar oculto, en el interior de su palacio, allí estaba custodiado, y los que lo guardaban, sus servidores, en muchos lugares lo mantenían oculto. En todas partes, en grupos, allí estaban sus servidores. Él estaba sobre esteras de jades, de plumas de quetzal, de oro y de plata. Y se dice y se refiere que cuando vivía Quetzalcóatl, muchas veces los hechiceros quisieron engañarlo para que hiciera sacrificios humanos, que sacrificara hombres. Él nunca lo quiso porque quería mucho a su pueblo, que eran los toltecas. Sus ofrendas eran siempre serpientes, aves, mariposas que él sacrificaba. Y se dice y se refiere que esto enojó a los hechiceros, y así empezaron estos a encarnecerlo, a hacer burla de él. Decían y deseaban los hechiceros afligir a Quetzalcóatl, para que éste al fin se fuera, como en verdad sucedió. Y de esto se trata esta obra, donde pasan cada suceso, de cuando él ve su rostro, y pues ya no es el mismo joven, ya es un viejo, y entonces se pone enfrente de la muerte viendo en él que ya está próximo su deceso. Eso hace que él se confunda y se vaya a la perdición. Y al darse cuenta de todo esto, de haber caído o de haberse perdido en la embriaguez, en la concupiscencia, él regresa muy afligido y es donde decide huir. Y huye y se remonta a las estrellas. Vamos a ver quién es Quetzalcóatl, el dios. En verdad de él provienen, de él salió toda la Toltecayotl. Así lo describió Fray Sagún. Así como vestigios escritos, la nuestra no se quedó atrás y dejó plasmada su historia, en lo que hoy se conoce como códices. Producirse en la conquista el choque de las culturas, apareció como hoy lo conocemos, el nombre de Quetzalcóatl. Por lo tanto, la representación de esta palabra sería un contexto trastocado por los hispanos. De su representación original son estas imágenes, estos símbolos. Debido a este sincretismo no se considera este conocimiento que nos ha llegado 100% como legítimo,
Y es por eso que hoy nos limitaremos a este nombre que viene del idioma original de nuestros antepasados, del náhuatl, que hoy se habla en algunas partes de nuestra república y todavía se conserva. Es que conocemos su nombre completo, litúrgico y ritual, Se Acatl Topiltzin Quetzalcóatl. Simboliza el Se Acatl en castellano uno caña. Nuestros antepasados dividían un siglo o un ciclo en 52 años. Y cada 52 años había un año llamado así, Seacatl. ¿Y qué significa Seacatl? Topiltzin Quetzalcóatl. Sería como poner el año de nuestro nacimiento antes de nuestro nombre, como en el ejemplo que aquí doy. 1980 Juan Pérez, 2001 Beatriz Paredes, etcétera, etcétera, etcétera. El año Seacatl simboliza un año o un evento consecutivamente en años. En Seacatl, en estos años, han ocurrido hechos muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos es el año de su nacimiento y corresponde, según los anales de Cuautitlán, al 843 después de Cristo. Otro acontecimiento de Acatl, según el memorial de Culhuacán, es cuando él se marchó de Tula, Otoyán. Y es cuando él prometió volver en otro año Seacatl, que estuvieran pendientes por su promesa. Y también arribó a estas tierras el hombre conocido como Hernán Cortés. Esto fue en el año 1519. Entonces tenemos que después de Seacatl, Topiltzin tiene tres significados posibles. Y estos son los siguientes. Nuestro pequeño príncipe, o el sacrificador principal, o aquel que ostenta el mando jerárquico. Coat significa serpiente emplumada. Esta es una palabra compuesta. Quetzal es un ave endémica del lugar y que vale su precio en oro. Y Coatl, que significa serpiente. Quetzal significa lo bello y lo hermoso. Y también es un verbo que también significa levantar o ascender. Y serpiente en muchas civilizaciones representa el mal. Si hacemos un paréntesis y si quitamos estas representaciones, entonces tenemos que la serpiente representa sabiduría y lo terreno. Entonces tenemos el nombre, que Quetzalcóatl significa serpiente preciosa, mediante la sabiduría ascendente. Es la unión del cielo y de la tierra, la fusión de aspectos materiales e inmateriales, la sabiduría que transforma al ser humano y lo sublima. Por lo tanto, estamos ante la presencia del Señor, uno caña bastón de mando serpiente preciosa, o ante la presencia del Señor, uno caña nuestro venerable príncipe serpiente ascendente.
Qué interesante, ¿no? Y bueno, aquí adelante vemos otra perspectiva de la rueda mesoamericana, en donde tenemos los 4 rumbos que simbolizan a los 4 dioses. Sabemos que el Dios Padre y el Dios Madre tuvieron 4 hijos, llamados los 4 Tezcatlipocas. Al norte, el Tezcatlipoca negro, llamado Tezcatlipoca. Al oriente, el Tezcatlipoca blanco, o también en algunos otros se le conoce como el Tezcatlipoca amarillo, llamado Quetzalcóatl. Al sur tenemos al Tezcatlipoca Huitzilopochtli, o el Tezcatlipoca azul. Y al poniente tenemos al Tezcatlipoca Xipetotec, al Tezcatlipoca rojo. Estos 4 rumbos, no encontré una rueda que tuviera el norte arriba. Entonces vamos a imaginarnos que el norte está arriba y entonces vamos a empezar a desglosar esta rueda, viendo la parte del negro arriba, el azul abajo, al oriente el blanco y al poniente el rojo. Porque sí está un poco trastocada la rueda. Bueno, teniendo al oriente el color blanco que simboliza a la parte de la sabiduría, a la parte de Quetzalcóatl, es el inicio, es el nacimiento, es el oriente. Entonces yo lo que hice aquí fue poner la vida de Quetzalcóatl en esta rueda. Un hombre Dios que nace y su nacimiento es la parte del oriente, es el rumbo del oriente, es el Tezcatlipoca blanco, es el inicio. De ahí nos vamos al sur, al Tezcatlipoca azul, Huitzilopochtli, que él representa la parte del progreso, del crecimiento, del apogeo. Aquí vemos el esplendor de Tula, cuando Quetzalcóatl construyó los palacios e hizo todas esas cosas majestuosas, de quien estaba orgulloso del mismo y de lo que había creado en ese lugar, de la cultura tolteca. Ahora nos situamos al poniente, donde se encuentra el Tezcatlipoca rojo, Xipetotec. Este rumbo corresponde a la vejez, a la parte del final. Y aquí vemos cuando Quetzalcóatl se encuentra con ese dilema, cuando se encara consigo mismo, ya no es el joven, el bello, el mozuelo, y se ve reflejado ante el tiempo. Y su cara refleja la muerte. Y por último, tenemos el rumbo del norte, el Tezcatlipoca negro, que simboliza la muerte, la liberación. Y aquí, haciendo analogía con la vida de Quetzalcóatl, tenemos la huida y la muerte. Cuando él sube y se funde con las estrellas, él crea un fuego y se arroja ese fuego, convirtiéndose en las estrellas o en el firmamento.
Y a través de esta pequeña reseña, de esta puesta en escena, de esta obra La Huida de Quetzalcóatl, doy por concluido este análisis, diciendo que la vida es un esplendor y una gloria, solo por el hecho de estar vivos. Y por eso, la vida se considera el don más preciado. Y cuando tú ofrendas a los dioses que te han dado todo, ofrendas lo más valioso de ti. Y por eso algunos seres ofrendaban y han ofrendado y seguirán ofrendando su vida, porque la vida se considera lo más valioso que uno posee. También puedo decir que la vida es un ciclo, en todos los aspectos. La rueda mesoamericana, el calendario, los días, los años, todos son ciclos. Todo el universo está compuesto por ciclos, círculos o engranajes, con un gran sol central o un dios que fue el que se inmoló. Y a partir de entonces, y desde entonces, todos los dioses se alinearon alrededor de él, comprendiendo diferentes engranajes tras engranajes tras engranajes. Cada engranaje es parte de ese gran Dios o gran sol central. Y cada engranaje o sistema también tiene su propio sol central. Como nosotros, en nuestra galaxia, tenemos un sol central y dentro de nuestra galaxia tenemos nuestra Vía Láctea, que corresponde nuestro sistema solar, y ese sistema solar corresponde a un sol central, como sucede con nuestro cuerpo, que también tenemos un sol central o corazón. Y cada corazón se une a la gran armonía del universo. Ese latido está unido a todos los corazones que palpitan de acuerdo al gran corazón central. También puse aquí como conclusión que tenemos dos caminos. Hablando de los dos caminos es la disyuntiva que se nos ofrece a lo largo del camino rojo, como cuando yo expresé en la película de El Guardián de los Sueños, o como en muchas películas o con muchas partes de nuestra vida, de los aspectos que se nos ofrecen las tentaciones, que se nos ofrecen cosas para sacarnos de ese camino. Siempre en la vida tenemos la oportunidad de escoger, o como en la película Matrix, las dos pastillas, tú escoges cuál comerte. Si sigues el camino obviamente no es fácil, el camino rojo o el camino de la iluminación o el camino que te lleva hacia la rectitud, el camino que te lleva hacia la vida misma. No es fácil, pero es muy enriquecedor y es muy gratificante, porque sabes que estás bien y estás en el camino correcto. Otra conclusión que puse son los hombres dioses. Este hombre es un dios. Los hombres dioses son los que llevan el camino de la rectitud, los que saben dónde está esa fuerza, los que comprenden lo sagrado de esas fuerzas, los que saben que la naturaleza está viva y por ello se guarda un respeto, los hombres dioses que mantienen el equilibrio,
en esta tierra. Los hombres dioses que hacen rituales, que hacen ceremonias, que hacen penitencia, esos son los hombres dioses. Y por último, como conclusión, puse la muerte. La muerte que es la liberadora del sufrimiento, la liberadora de esta vida, la liberadora de la pena, la que nos lleva hacia el Mictlán, a presentarnos con esos dioses, para poder liberarnos de todas las cosas terrestres. Doy por concluido este análisis y espero que les haya gustado y espero que sea de su agrado. Un saludo con todo el respeto y con todo el amor a sus rostros y corazones, de parte de una persona que fue tocada por esas fuerzas y que todavía le falta mucho por caminar, mucho por peregrinar, pero que estamos aquí, viviendo, con el saber de que ellos son lo sagrado y darles su digno lugar. Muchas gracias. La memoria